Buenos días, iglesia, buenos días, hermanos. Buenos días. Gálatas 5, 22 al 24. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Señor Padre Santo, nuestro Dios Todopoderoso y amado, una vez más nos ponemos en tus manos, una vez más, Señor, te pedimos, como decía el profeta, que uses estos labios inmundos, Señor, para proclamar tu verdad, Señor. Nos ponemos en tus manos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, venimos hablando de la serie La guerra entre la carne y el espíritu no es más que la guerra entre el pecado y la santidad. Hemos venido hablando del fruto del espíritu. Nos dice la palabra del Señor: mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hoy vamos a hablar de la fe. Realmente la fe daría para una prédica como la de Pablo, iniciar desde la madrugada y terminar hasta altas horas de la noche. Vamos a tratar de hablar de lo fundamental, de lo principal. Sabemos que de la fe se ha hablado muchísimo, ¿sí? Se sacaron grandes documentos en la Reforma. Pero hermano, como nos dice la palabra de Dios, la fe es el fruto del Espíritu. La fe como herramienta o instrumento para la salvación no viene de nosotros, sino que es un don o un regalo de Dios. Vamos a hablar de dos cosas principalmente. La primera, la fe en el mundo, y la segunda, la verdadera fe. La fe del mundo. Para el mundo, de acuerdo con la Real Academia de la Lengua, la fe es conjunto de creencias de una religión, conjunto de creencias de alguien, de un grupo, de una multitud de personas, o simplemente la confianza, buen concepto que se tiene de alguien o de algo. Teniendo en cuenta esta definición, podríamos decir de que del mundo la fe es toda creencia o toda confianza, como dicen, en algo o en alguien. En este orden de ideas, los budistas tienen fe, los musulmanes tienen fe, los católicos tienen fe, y así sucesivamente se pueden enumerar una gran cantidad de creencias y concluir que todas están relacionadas con la fe. Y no podemos negar que sea así. Por eso en el mundo existen tantas religiones y tanta superstición. Porque la gente pone sus esperanzas en sus fetiches y ponen seguridad en sus falsos dioses. Incluso hasta en los líderes ponen sus confianzas. Frente a los falsos dioses, recordemos que así le sucedió a los profetas de Balaam en la época de Elías. Cuando, aceptando el llamado del profeta para demostrar cuál era la verdadera fe, cuál era el verdadero Dios, ellos tuvieron su fe en el Dios Baal. Creían que él efectivamente iba a venir a encender el fuego. Acompáñenme a la Primera de Reyes 26, 28 al 29. Nos dice la palabra del Señor en Primera de Reyes 26, 28 al 29. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz,
ni quien respondiese, ni escuchase. Efectivamente, nadie puede negar que ellos pusieron sus esperanzas en el invento de sus corazones, en su Dios. Pero por más fe, entre comillas, que tuvieron en su Dios, no pasó nada. Nunca apareció el fuego, ni hubo señal de su Dios. Miremos cuántas cosas hicieron, cuánta seguridad pusieron, pero no cayó la mínima chispa de fuego. Imagínense ustedes ese alboroto, esa gritadera, ¿sí? Cuántos llorarían, cuántos se emocionarían, ¿sí? Se tirarían en el piso. Muy parecido a lo que hacen algunas falsas iglesias hoy en día. Pero no sucedió nada. Luego lo tocó el turno a Elías. Dice el versículo 26. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Por mandato tuyo he hecho estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Todos conocemos la historia y sabemos que antes de orar, Elías había ordenado echar abundante agua sobre la leña. El único y verdadero Dios hizo presencia en el lugar y se consumió el holocausto. Hermanos, vamos a decir lo que para el mundo de hoy es una jactancia, pero para nosotros una verdad absoluta. La gente puede creer en muchas cosas y en efecto lo hace. Es más, no pocos asesinan para imponer su falsa creencia. Otros, lamentablemente, mueren por ellas. Pero solo en los cielos hay un Dios. En el mundo solo hay un Dios y una fe verdadera. Una fe dada por nuestro Señor Jesucristo y usada por Él para darnos salvación. Hermanos y amigos, sabemos que al ídolo que los católicos han hecho de María, como a los otros ídolos, le han otorgado muchos milagros. Tampoco podemos negar que por medio de la brujería y la hechicería se hacen cosas inimaginables. ¿Qué diremos entonces? La respuesta es muy fácil. Que en la mayoría de los casos se hace presente el engaño y la mentira. En otros actúa la sugestión humana. Pero también desde la Escritura podemos decir que el Señor le permite hacer cosas al maligno para que, como a Faraón, se le endurezca más el corazón de los enemigos de Dios, incluso de aquellos que, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Duras esas palabras. En la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Sí, hermanos, el enemigo engaña y seduce con sus engaños,
y las personas son cegadas por sus pecados. Pero la Escritura nos dice que nadie tiene excusa, pues Dios ha puesto la ley en los corazones de todos los hombres y todos saben que hay un solo Dios en el cielo. Pero cada pueblo quiere hacer un Dios conforme a sus propios bienes. Todos saben que uno solo se entregó a sí mismo en sacrificio, que solo uno se levantó de los muertos y solo uno dijo y demostró que es Dios. Incluso pocas de esas llamadas religiones se burlan de este Dios. Dicen que ellos sí tienen un Dios que no tiene hijo único, negando al único y verdadero Salvador. Hermanos, pero la definición de fe que da el mundo se queda corta, toda vez que el hombre pone su corazón y sus esperanzas en todo lo que no es Dios. Eso sucede lamentablemente. El hombre se hace ídolos y dioses de todas las cosas. Como ya lo hemos dicho antes, en los últimos 100 años ha venido creciendo a pasos agigantados la fe en un ídolo que nada tiene que ver con la definición de fe que hace el mundo. Al contrario, este ídolo quiere destruir las creencias y mostrar que todas son falsas y que solo ella tiene muchas verdades. En el mundo solo hay una verdad, pero ella quiere decir que tiene muchas verdades. Todo indica que se ha convertido, contrariamente a lo que ellos dicen, en una nueva religión, un nuevo fetiche, en quienes no pocos han puesto todas sus esperanzas y en la que creen firmemente. Este nuevo ídolo se llama la ciencia. Puedo imaginar que algunos que escuchen estas palabras en otros lados querrán rasgarse las vestiduras, asegurando que la ciencia no se mueve por fe, sino por evidencias. Y realmente así debería ser. Si es ciencia, debería moverse por evidencia científica, no por fe. Tampoco queremos negar la existencia de la cientificidad y que muchas cosas de la verdadera ciencia cumplen a cabalidad los pasos del método científico. Eso no lo podemos negar. Pero desde las Escrituras el apóstol Pablo ya nos hablaba de la falsa ciencia. Esa misma que hoy no muestra evidencias ni procedimientos, sino que se nos llama a creer por el solo hecho de decir que se habla en nombre de la ciencia. Y esto es lo que hoy pulula por todos lados. Vamos a dar unos ejemplos de esa ciencia. Miremos esa seguridad con que hablan, pero pensemos en la evidencia científica y del método científico que nos pueden dar de ella. Si a mí me hablan de ciencia, me le tienen que aplicar el método científico. Yo realmente digo, es ciencia. Entonces yo no pongo mi fe en eso. Simplemente digo, está la evidencia científica, es claro. Comillas. Una supernova es una explosión es una explosión poderosa y luminosa de una estrella que muere. En el proceso libera una enorme cantidad de energía. Los científicos del Centro de Astrofísica de Harvard una palabra en inglés, llegaron a esa conclusión tras 4 años de estudio de una supernova ubicada en una galaxia a 4.000 millones de años luz. Comillas, dice otra noticia. Yo no sé cómo uno podrá dar evidencia en 4 años de estudio de una cosa que está a 4.000 millones de años luz. Dice, hace miles de años, antes que se formase la Tierra, lo que más tarde se convirtió en nuestro sistema solar estaba formado por elementos dinámicos y gaseosos de una supernova masiva. En otras palabras,
los remanentes de supernova, lo que queda cuando una estrella explota, contiene los elementos esenciales para la vida. Es por eso que los científicos han estado estudiando las supernovas durante muchos años. Vamos, y ya lo que he dicho, lo voy a decir adelante, pero lo voy a volver a decir ahorita. Hagámoslo a los niños, hagamos las preguntas científicas respectivas. Nos dice, en el espacio, las pequeñas estrellas muertas, llamadas enanas blancas, a veces se hacen añicos, produciendo suficiente luz para ahogar galaxias enteras. Los astrónomos utilizan estas explosiones, llamadas supernovas, para calcular las distancias cósmicas. Así como es cómico, uno a veces se equivoca. Comillas. Me perdonan, hermanos, que yo me extienda tanto en esto, pero es necesario que pensemos en la ciencia. A finales de la década de 1990, las observaciones basadas en supernovas de este tipo revelaron que el universo se está separando cada vez más rápido a medida que pasa el tiempo. La escritura me dice que Dios extiende los cielos. La fuerza detrás de esta aceleración, llamada materia oscura, sigue siendo enigmática. Sabemos que es un enigma, ¿cierto? Pero el descubrimiento ganó el premio Nobel de 2011 y se considera uno de los hallazgos más importantes en cosmología. Comillas. Las supernovas también se pueden formar en un sistema solar binario. Estrellas más pequeñas, hasta de 8 veces la masa de nuestro Sol, suelen evolucionar en enanas blancas. Una estrella de ese tamaño es muy densa y sin embargo tiene suficiente atracción gravitacional como para recibir material de la segunda estrella del sistema si está lo suficientemente cerca. Nos dice, el 20 de septiembre de 2016, un astrónomo aficionado llamado Víctor Buso se convirtió en la primera persona en la historia en fotografiar el nacimiento de una supernova. A 86 millones de años luz, en la galaxia espiral NGC 613, al explotar la estrella bautizada SN 2016 GKG. ¿Cómo sabía yo que esa estrella estaba naciendo? ¿O que estaba muriendo? ¿Sí? Que eso que grabó mi telescopio era precisamente ese momento, ¿sí?, de nacimiento de una supernova. Pero nos dice otra noticia y muestra la foto. Este retrato del telescopio espacial Hubble revela los restos gaseosos de una estrella masiva que explotó hace aproximadamente 1700 años. El cadáver estelar, un remanente de supernova llamada 1E0102, una cantidad de números, se encontró con su desaparición en la pequeña nube de Magallanes, una galaxia satélite de nuestra Vía Láctea. La estrella condenada dejó un cadáver, y es textual de la página de la NASA, la estrella condenada dejó un cadáver gaseoso en expansión, un remanente de supernova llamada 1E0102-27219, que el observatorio de Einstein de la NASA descubrió por primera vez en rayos X. Al igual que los detectives, los investigadores examinaron imágenes de archivo tomadas por el Hubble, realizando las observaciones de luz visibles realizadas con 10 años de diferencia. Según su estimación, sigue la noticia, la explosión llegó a la Tierra hace 1700 años, durante el declive del Imperio Romano. Sin embargo, la supernova solo habría sido visible para los habitantes del hemisferio sur de la Tierra. Desafortunadamente, no hay registros conocidos de este evento titánico.
Comillas. El ciclo de vida de una estrella dura 1.000 millones de años. En general, mientras más grande sea una estrella, más corto es su tiempo de vida. Una estrella como el Sol tiene una vida estimable de unos 10.000 millones de años. En estos momentos se encuentra hacia la mitad de ese tiempo. Hubo alguien que la vio nacer y vio el tiempo y dijo que ya va en la mitad de su tiempo. Sigue diciendo: sin embargo, imaginen una estrella con unas 20 veces la masa del Sol, como puede ser Betelgeuse en la constelación de Orión. Ya ha pasado este periodo de estabilidad y se estima que duró unos 8 millones de años. Muchos años de investigación, muchos años de investigación y ríos de dinero gastados en ello, para que luego nos digan que desafortunadamente no hay registros. Si tan solo hiciéramos las preguntas pertinentes que hacen los niños, veríamos las dudas de los científicos. Las veríamos cuando nos explican lo que ven a una distancia de 4.000 millones de años luz. Intentando hacer la operación matemática para calcular la distancia, la calculadora se enloqueció. Por lo cual, solo pude alcanzar a llegar lo que sería en distancia un día luz. Quiere decir que 4.000 millones de años de días luz, no alcancé a hacer la cuenta de años, ¿cierto? Solo 4.000 millones de años de días luz serían 345.600.000 kilómetros. Aún me faltaría multiplicar ese resultado por 30 y luego por 365 para saber la distancia real. Pero los científicos nos dicen que pueden explicar con toda certeza lo que se observa a esa distancia. Ahora, si hablamos de ciencia médica, no podemos negar que la medicina ha tenido grandes desarrollos que han ayudado a salvar millones de vidas humanas. Pero su cientificidad se pierde y la fe se hace evidente cuando miles de millones de personas permitieron que les fuesen aplicados sueros experimentales, anunciados con bombos y platillos por los medios de comunicación como medicamentos seguros, cuando aún estaban en su primera fase de experimentación. Y hoy se están viviendo sus consecuencias. Ni qué decir de la fe en los hombres. No pocos están convencidos de que el Papa es infalible cuando habla ex cátedra. Es decir, que hay hombres que tienen atributos de Dios. Comillas. Según la Iglesia Católica, el Papa es infalible, es decir, habla ex cátedra, cuando en el ejercicio de su oficio de pastor y maestro de todos los cristianos, en virtud de su suprema autoridad apostólica, define una doctrina de fe o costumbres como debe ser sostenida por toda la Iglesia. Posee por la asistencia divina que le fue prometida en el bienaventurado Pedro aquella infalibilidad de que le da el divino de la que el divino Redentor quiso que gozara su Iglesia en la definición de la doctrina de fe y costumbres. Por dichas definiciones del romano pontífice son en sí mismas y no por el consentimiento de la Iglesia irreformables. Son verdad absoluta. Leamos dos de estos momentos en los cuales el Papa habla ex cátedra, es decir, es infalible. Comillas. Es por esto que tanto el Papa Pío IX, en la definición de la Inmaculada Concepción, 1854, como el Papa Pío XII, al definir la Asunción de Nuestra Señora, 1950, afirman que hablan con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo
de los beatos apóstoles San Pedro y San Pablo, y por los nuestros. Tú nunca habías visto tanta jactancia, hermano. Sabemos que la doctrina de la Inmaculada Concepción afirma que María, por un don especial del Espíritu Santo, fue concebida sin pecado, y que además se mantuvo sin pecado, es decir, que es igual a nuestro Señor Jesucristo. Y la Asunción de María es, comillas, la celebración de cuando el cuerpo y el alma de María, la Madre de Jesucristo, fueron glorificados y llevados al cielo al término de su vida terrena. Subió en cuerpo y alma como el Señor. ¿Qué podemos decir, hermanos? Solo engaños y mentiras. Pero aquí me acaban de decir la palabra apropiada: blasfemias, hermanos. También sabemos que la gente pone sus esperanzas y su fe en toda clase de amuletos mágicos y de sortilegios, que la Biblia define muy bien como cosas del maligno. Pero la gente, hermanos, pone la fe en todo esto y nos señala y nos dice que somos ignorantes porque no entendemos todas esas cosas, o mejor, porque las entendemos tan bien que no las creemos. 2. La verdadera fe. Para nosotros tenemos otra definición de fe. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenemos plena certeza que el Señor nos ha rescatado para salvación, y creemos plenamente que Dios es Espíritu, es el creador de todo cuanto existe, y que entre sus muchos atributos están principalmente la omnipresencia, la omnisciencia y la omnipotencia. ¿Qué más creemos? Nos dice la palabra del Señor en Romanos 10, 8 y 11. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, y viene nuestra esperanza, la certeza de nuestra esperanza, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, y eso también estamos plenamente convencidos y creemos de todo corazón, que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Como iglesia sabemos que esta porción de la Escritura no es una simple oración, que al hacerla se alcanza inmediatamente la salvación. No, la palabra del Señor no tiene sortilegios mágicos. Esta es una verdad, una promulgación pública que lleva implícita la acción en Cristo. Lo primero que nos dice es, si confesares con su boca que Jesús es el Señor. Sabemos que en ese momento histórico, el ser cristiano era un motivo de persecución, azotes, cárceles e incluso la muerte. El confesar era la promulgación pública de la fe en Jesucristo, lo que significaba ya estar en los ojos de los enemigos de la cruz. Hermanos, ¿cuántos no ocultan su fe en estos momentos para no quedar en ridículo frente a sus amigos, para que no le digan ignorante en los supuestos círculos intelectuales, para que no lo miren con ira y no le digan homofóbico, para que los modernos no le digan retrógrado? Y perdónenme la expresión, cuántas más tonterías, o por cuántas más tonterías nos niegan a su Señor. Y los más valientes dicen, soy cristiano, pero no soy religioso ni dogmático. Y hacen las aclaraciones pertinentes que dan a entender que son cristianos modernos, que no tienen problema con el pecado,
En fin, nos señalan y dicen, soy cristiano, pero no soy como él. Para el año 60 después de Cristo, 57-60, en el cual se calcula que fue escrita la carta, el promulgar la fe era motivo de señalamiento y de correr el riesgo de padecer muchas cosas. Ahí sí estaba todo el riesgo. Pero aún así, los cristianos verdaderos levantaban la cabeza y con la voz en cuello decían, creo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en el cual hay salvación. No les importaban las consecuencias. Dice, o sigue diciendo el texto bíblico, y si creyeres en el corazón que Dios le levantó de los muertos. ¿Cuándo creemos en el corazón? Cuando entregamos de verdad nuestra vida a Cristo. Cuando nos negamos a nosotros mismos. Cuando con la ayuda del Señor vencemos el pecado y la tentación y Él nos da nuevo nacimiento. Cuando hacemos de Cristo y su palabra el todo en nuestras vidas. Eso es creer de corazón. Cuando vivimos como dice la Escritura, como es digno de Dios. Cuando aborrecemos al mundo y al pecado, comenzando por el que aún hay en nosotros. En fin, cuando decimos como Pablo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. ¿Y qué creemos en el corazón? Que Dios le levantó de los muertos. Es decir, que nuestro Señor Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, quien se entregó a sí mismo en sacrificio por el perdón de los pecados de quien en Él cree, y que Dios le levantó de los muertos. Es decir, que venció la muerte para vida eterna, la cual nos dará a nosotros, a quienes creemos en Él. Sabemos, hermanos, que esto lo repetimos constantemente, como debe ser, como estamos llamados a hacerlo. Pero, hermanos, en realidad creemos con el corazón. En verdad lo creemos de todo corazón. Creemos todo eso. Cumplimos todo esto. Creemos firmemente en ello. Creemos plena y totalmente que Jesús es Dios y que murió por el perdón de nuestros pecados y venció la muerte. Hermanos, tenemos claro su poder y deidad. Creemos firmemente que por medio de Él y únicamente de Él seremos salvos. ¿Salvos de qué? Nos preguntan los que están afuera, los que dudan del Evangelio. La respuesta es clara: de la condenación eterna. Hermanos, de verdad creemos de corazón promulgamos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿De verdad estamos viviendo como es digno de Dios? Es muy fácil decir muchas cosas, pero lo creemos de corazón. Para los incrédulos, ¿qué nos dice la palabra? Recordemos que hace más o menos un mes, en la última prédica mía, decíamos que hay algunos que desconocen, no quieren negar la condenación eterna. Nos dice la palabra del Señor en Romanos 2, 5 al 11. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer
buscan gloria y honra y mortalidad. Pero ira y enojo a todos los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo, que juzgará vivos y a muertos, y como dice la Escritura, juzgará a cada uno conforme a sus obras. Hermanos, considero que es necesario ir profundizando. Ir profundizando de qué es creer verdaderamente con el corazón. Lo pregunto porque también los falsos creyentes dicen creer en Cristo. Y vemos que muchos de ellos son fervientes creyentes en el sentido que aseguran su fe, se emocionan en los cultos, lloran. Otros, como los sacerdotes de Baal, saltan de alegría y llegan a altísimos niveles de emocionalismo. Otros son muy cumplidos en los ritos y las ceremonias en las que participan con gran reverencia. Otros llevan sus estatuas por horas y las honran con fervor. Otros no dudan en dar gran cantidad de sus ingresos a las iglesias. No faltan incluso los que llegan a afligirse sufrimientos para estar más cerca de Dios o para lograr que Dios le cumpla sus propósitos. Y sabemos que hacen cientos de cosas más. Y esto es fe. Nos dice la palabra del Señor en Santiago 1, 21, 22. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hermanos, todas estas personas conocen la palabra del Señor, viven la palabra del Señor, cumplen la palabra del Señor, y nosotros mismos somos hacedores de la palabra del Señor y no solo oidores. La verdadera fe es el único verdadero Dios en Cristo, y de aquel que no solo dice que cree, sino aquel que es hacedor de la palabra de Dios. Creemos en Cristo, en su palabra, y somos hacedores de su palabra. Esa es la verdadera fe. Hermanos, hemos conocido gente que recita de memoria las Escrituras. No podemos negar que es una cosa muy bonita y necesaria. Pero el problema en ellos es que con sus vidas la rechazan totalmente, avergonzando a Cristo y su Evangelio. Es muy bueno que todos conozcamos la palabra del Señor. Yo le clamo, Señor, dame memoria para poderla recitar. Pero también le clamo, Señor, ayúdame a ser hacedor y no solo oidor de tu palabra. Nos dice la palabra del Señor. Mientras él, Marcos 12, 46 al 49. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Hermanos, pensemos en esos momentos. Pensemos en los momentos cuando nosotros estamos en el devocional y nos timbra el celular. O de pronto alguien nos llama para algo inesperado, nos golpea. ¿Sí?
Estamos en las cosas del Señor. Respondiendo a él, al que le dijo esto, dijo: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano y mi hermana y mi madre. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No me interrumpan que estoy en algo fundamentalmente importante. Dijo el Señor, estoy hablando de lo que me mandó el Padre. Estoy hablando de Él. La verdadera fe tiene que obedecer al Señor en todo. Una y otra vez lo hemos dicho, hermanos. En todo. Quien se ha entregado verdaderamente de su corazón, quien se niega a sí mismo, toma su cruz y le sigue, le obedece al Señor en todo. Hermanos, nosotros entendemos claramente de la Escritura quién nos da la fe. ¿Quién es el que nos la da? Sabemos que quien nos da la fe es Dios mismo. Nuestro Señor Jesucristo, como dice la palabra, es el autor y consumador de la fe. De esa fe que lleva a la salvación. A declararnos justos ante el Padre. Y nos santifica, dice la palabra del Señor, para toda buena obra. Nosotros no estamos esperando riquezas. Nosotros no estamos esperando cargos altos. Nosotros añoramos de corazón la Jerusalén celestial. Amén. Añoramos de corazón que el Señor borre nuestras maldades y nos dé salvación eterna. Sí, también tenemos fe en que el Señor nos sane de algunas enfermedades, pero eso es secundario. Siempre le clamamos de primero: Señor, sálvanos. Recordemos la pregunta del carcelero de Filipos. Él no sabía nada, no tenía ni idea de fe. Y cuando vio el poder de Dios y cuando vio la honestidad de los apóstoles, dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la pregunta fue clara, como en todo lo que hace nuestro Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia. Pero hermanos, aquí hay que aclararles a los que no entienden la Escritura que ese será salvo tú y toda tu familia. Es porque Él de una vez cogió a los discípulos del Señor, los llevó a su casa, los lavó y ellos predicaron la palabra del Señor. Porque no hay salvación por herencia. Es una relación directa con Dios. Y la promesa era clara: tú y toda tu familia. Y fueron y le predicaron a todos. Una y otra vez nos reitera la Escritura que el único que nos puede dar salvación es Dios. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Y nos dice la Escritura, hermanos, la fe es el fundamento de nuestra relación con Dios. Es el fundamento de nuestra relación con Dios. Y la Escritura es clara: sin fe es imposible agradar a Dios. Muchos buscan acercarse a Dios a través de sus obras de justicia propia. Incluso muchos esperan salvación a través de ellas. Esa es la otra diferencia que hay entre la verdadera fe y la falsa fe. En la falsa fe, la gente quiere hacer cosas para salvarse.
De esta forma, su supuesta salvación o su vida correcta depende de ellos. Depende de ellos. En la verdadera fe, y por eso es que lo amamos de todo corazón, Dios lo provee todo. Todo. Es quien nos llama. Es quien nos da la convicción de pecado. Es quien nos da la fe y nos salva. Solo debemos disponer nuestro espíritu hacia Él y clamarle para que nos ayude en todas las cosas, comenzando por apartarnos de todo pecado y de toda maldad. No tenemos que hacer nada más. ¿Cuántos estaban buscando al Señor? ¿Cuántos dijeron, me voy a salvar? Todos sabemos que muchos incluso lo negábamos. Pero el Señor nos demostró que no es como nosotros queramos. Que en su misericordia nos dio todo para ponernos de rodillas y concedernos salvación eterna. Tenemos claro, hermanos, una vez más, que el verdadero creyente no hace obras para salvarse, sino que hace obras porque ha sido salvado. No porque se ha salvado, sino porque ha sido salvado, porque ha sido rescatado. En la verdadera fe toda la obra es de Él, y para Él es todo el poder, el honor y la gloria. Amén. Hermanos, vayamos a Efesios 2, 1 al 10. Vamos a ver en todo lo que nosotros creemos, todo lo que esperamos. Nos dice la palabra del Señor en Efesios 2, 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién de nosotros no se ve reflejado ahí? La primera vez que yo leí eso, creí que estaban hablando directamente y solamente de él. Nos dice la palabra del Señor, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo entrar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, que es lo que la gente no entiende, para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En las falsas religiones, como hemos dicho, los hombres deben hacer muchas cosas. Entre estas, sacrificar a sus hijos para mantener felices a sus terribles dioses salidos de su propia maldad. En la verdadera religión, en la verdadera fe, Dios se hace hombre
y se da a sí mismo en sacrificio para dar salvación a sus escogidos. Esto es locura para el mundo, pero para nosotros es maravilloso. Hermanos, como dijeron desde antes, ¿qué otro Dios hay como nuestro Dios? En las falsas religiones y en las falsas doctrinas del cristianismo, despojan a los creyentes de sus bienes para ofrecerles pasajes gratis al bien, para ofrecerles pasajes costosos al bienestar celestial y prosperidad económica en la tierra. En la fe que es en Cristo Jesús, la salvación, como lo acabamos de leer, es un regalo inmerecido que nos da el Señor. Es gratis. Nos dice la palabra del Señor en Romanos 3, 24, 26. Nos dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por altos en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y que justifica al que es de la fe de Jesús. Sí, hermanos, nuestra fe está puesta en Cristo y en su sangre redentora. En Él depositamos toda nuestra fe y nuestra esperanza, que guardará, como dijo el apóstol Pablo, nuestro depósito para el día final. ¿Y qué nos pide el Señor? Nuestro Dios siempre ha hablado y siempre ha sido claro y explícito. En Él no hay sombra de dudas ni variación. ¿Qué pide el Señor? Lo cantamos hoy. Éxodo 34, 12, 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. El Señor nunca nos ha exigido nada diferente a que creamos en Él y obedezcamos su palabra. El Señor no nos demanda cosas extraordinarias. Por el contrario, nos dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Por la fe en nuestro Señor Jesucristo, creemos plenamente que Él nos da un nuevo nacimiento, haciéndonos nuevas criaturas preparadas para toda buena obra. Es decir, que cuando nos llama a su evangelio, nos cambia ese corazón de piedra que teníamos, alejado de Dios y entregados al pecado, para darnos un nuevo corazón, alejados del pecado y cercanos a Dios. Esta es la fe que nos da el Espíritu Santo, que nos hace andar por fe y no por vista. Nuestro Dios ha prometido la Jerusalén celestial, un cielo nuevo y una tierra nueva, a quienes creyendo en Él se aparten de todo pecado. Hermanos, no voy a preguntar, como dije hace rato, que si creemos en esto, porque estoy seguro que todos dirán al unísono que sí. Pero sí quiero que cada uno se haga una pregunta en su interior. ¿Cree de todo corazón en esto? ¿Lo cree? Producto de su fe y con el favor de Dios, batalla constantemente contra su pecado y sus concupiscencias. En verdad, hermanos, vivimos como es digno de Dios,
siendo ejemplo de rectitud, humildad, sujeción y obediencia. Producto de la fe, de la obra de Dios en usted, vive con contentamiento en todo. En todo. Hace unos días estábamos diciendo, uy Señor, que llueva, mire cómo está manipulando todo. Señor, haz que llueva, Señor, es mucho sol. Y en estos días uno escuchaba a la gente diciendo, uy no, qué cosa tan fea, qué frío tan terrible, qué lluvia tan cansona. Oh, hermanos, ¿cuántos de nosotros no dijimos, gracias Señor, gracias, mira Señor cómo te burlas de ellos, mira Señor, solo tú eres Dios y nos mandaste tu lluvia, búrlate Señor de ellos, gracias Señor? Pero no, hermanos, a veces nos quejamos de todo. Uy, un billete de 100,000, ¿y quién cambia eso? Hermano, es gracias que tiene una provisión. Uy, ¿y ese billete tan feo? Deme otro. No, hermanos. Ay, Señor. Hermanos, volvamos a repetir. Vayamos a Éxodo 34, 12 al 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos tus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Oh hermanos, pidámosle al Señor verdaderamente contentamiento en todo. Pero sigamos preguntando, hermanos, verdaderamente podemos decir como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Amén. O podemos decir como él dijo en su carta a los Filipenses, Filipenses 4, 12 al 13, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Todos hemos tenido esos dos momentos. Hemos tenido momentos de abundancia y hemos tenido momentos de escasez. ¿Qué hemos hecho en cada uno de esos momentos? Y sigue diciendo para el apóstol Pablo, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, en verdad su espíritu está lleno de contentamiento. Todos los días damos gracias. Hermanos, y cuando han venido las dificultades, cuando han venido las pruebas, porque muchos las hemos tenido, hemos estado firmes en el Señor, hemos confiado en su providencia y en su protección, porque por fe el Señor no solo nos da ese regalo máximo, ese premio maravilloso de la salvación, sino que además nos da su protección. Nos acompaña todos los días y está pronto a venir en nuestro auxilio. Amén. Dice la palabra del Señor que no duerme el que cuida a Israel.
Pero también nos dice el Señor, vayamos al Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno. Oiga, niños, no temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad en el medio del día, que en medio del día destruye. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Hermanos, ¿qué diremos frente a la protección del Señor? Diremos, gracias Señor, porque confiamos en tus promesas y nunca dudamos de tu poder, de tu protección y de tu fidelidad. Hermanos, ¿sí decimos así? ¿O tendremos que decir, perdónanos Señor, porque la angustia nos invade en los momentos de dificultad? Porque la duda entra en nuestros corazones. ¿O diremos, perdónanos Señor, porque la duda ha invadido nuestro corazón? ¿O diremos, perdónanos Señor, porque la queja llegó a nuestro corazón y como Israel en el desierto, el reclamo contra ti ha estado en nuestros labios? Hermanos, estas preguntas debemos hacérnoslas constantemente. Todos los días debemos examinar nuestra fe, nuestra seguridad en Dios. Y debemos clamar como los apóstoles, Señor, aumentanos la fe, aumentanos la medida de fe que nos has dado. Señor, danos esa fe que mueve montañas, que levanta muertos. Oh Señor, que sana enfermos. Señor, quítanos toda duda de este duro corazón. Amén. Es necesario repetir una y otra vez que somos una iglesia, hermanos, que conoce las consecuencias que han sufrido nuestros antecesores. Sabemos los padecimientos de los mártires en las diferentes épocas. Aquí hemos llorado contando sus historias. Sabemos por la palabra del Señor que así como se presentará un avivamiento en el fin de los tiempos, así también de la misma forma se levantará una gran persecución. Hermanos, ¿nos hemos preparado para ello en la fe del Señor? ¿Nuestro corazón está preparado en el Señor para soportar la tribulación? ¿Tenemos la certeza que el Señor vendrá en nuestro auxilio, ya sea para escondernos de nuestros enemigos o para fortalecernos y poder soportar nuestras angustias y los tormentos que nos inflijan?
Tenemos fe en eso. Lo creemos plenamente en nuestro corazón y nos preparamos para ello. O por lo menos le decimos, Señor, prepáranos, levántanos, guíanos y danos fe y seguridad en ti. Hermanos, la Biblia está llena de las historias de aquellos hombres que por su fe lo dieron todo por su Dios y nunca temieron ante la adversidad, ni ante la adversidad ni ante el peligro. Vayamos una vez más a la Escritura, hermano, pero yo los invito a que leamos y meditemos rápidamente en cada una de las palabras que el Señor nos va a decir ahorita, en que nos imaginemos esos momentos, en que los veamos y miramos esa certeza de ellos, esa seguridad. Vayamos a Hebreos 11. Nos dice la palabra del Señor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. No fueron 1.000 millones de años ni 10.000 millones de años. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe, como lo decíamos hace rato de la palabra, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Hemos hablado muchas veces de cómo nos imaginamos a todos los vecinos burlándose de Noé. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que le había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena del mar innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron,
Ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual, Dios no se avergüenza de llamarlos Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Recordémonos que Abraham no era pobre y estaba cómodo, totalmente tranquilo en donde vivía, pero recibió una orden: vaya a mirar la tierra que le voy a dar a su descendencia. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Hermano, en estos días descubríamos una cosa muy interesante, porque siempre se exalta a Abraham por su fe, pero uno también debería exaltar a Isaac por su obediencia, su fe en Dios y su sujeción a su padre. Hermano José, ¿cuántos años cree que tenía Isaac en el momento en que el Señor probó a su padre? 12, 15, 20, no sé. Entonces uno decía, pues era un niño. Ahí nos dicen el joven, nos decía 13, 15 años. ¿Sí? No. Se calcula que entre 20 y 37 era. Miren la fe de los dos hermanos. Uno de amarrar a su hijo y el otro a esa edad aceptar ser amarrado. El Señor proveerá. El Señor proveerá. Niños, esa es la sujeción que nos manda el Señor. Sigamos lo que nos dice la palabra del Señor. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos, de los hijos de José, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Amén. Cuando hubieran descubierto a Moisés, los habían matado a todos. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Ustedes no se imaginan la cantidad de investigaciones científicas que han hecho para explicar esto desde la física. No lo expliquen desde la física, explíquenlo desde la fe y el poder de Dios. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué digo? Porque el tiempo me faltaría, dice la palabra del Señor, contando de Gedeón, que venció un ejército inmenso con solo 300 soldados, acordémonos,
de de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido en la tierra, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Es esta nuestra fe, hermanos? Diríamos con toda la seguridad como Josué: sol, detente. ¿Entraríamos con la calma de Daniel al foso de los leones? Hermanos, creemos y añoramos fervientemente la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, decimos con plena seguridad como Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A quién más iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿Lo decimos, hermanos? Si no lo hemos dicho, es necesario entregar verdaderamente nuestros corazones al Señor. Es necesario verdaderamente entregar nuestra vida a Dios y poderle decir a nuestro Cristo: tú eres el Hijo del Dios viviente, eres nuestra única esperanza y eres nuestro único Salvador. Es pues nuestra fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Señor Padre Santo, nuestro Dios Todopoderoso y amado, una vez más, Señor, nos ponemos en tus manos. Una vez más, Señor, te pedimos, Señor, aumentanos, Señor, la medida de fe que nos has dado. Padre, quita toda incredulidad, toda duda de nuestros corazones. Ayúdanos verdaderamente a andar por fe y no por vista. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.